Buenos días a todos. En este momento vamos a comenzar con el Facebook Live y en este momento también estoy en Instagram hablando de los fenómenos de la depresión. Entonces vamos a comenzar a hablar, a nombrar el concepto que puse en el cartel eh, promocional. Entonces dice, la depresión se ha convertido en una de las perturbaciones mentales más preocupantes de nuestra época, según los enunciados del discurso médico actual. Según los enunciados del discurso médico actual. Afianzados en el incremento incontrolable de las estadísticas que dan cuenta del número de depresivos en el mundo, que para el año 2012 alcanzaba un récord de 350 millones de personas afectadas por esta dolencia. Esta cita es extraída de una nota descriptiva de octubre del 2012 del Centro de Prensa de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ahí está la cita. Entonces dice, de allí que sean frecuentes escuchar afirmaciones como, abro comillas, vivimos en una época depresiva, la depresión es el mal del siglo, el gran malestar de la época contemporánea lleva por nombre depresión, la depresión es la psicopatología más recurrente en nuestros tiempos, la depresión comporta ya la estructura de una epidemia en la sociedad actual. Entonces, bienvenidos los que vayan llegando. Por ahí veo a Juan, veo a Juan David Román, pues bienvenidos. Por acá está el colega Oscar. Un saludo fraternal para usted, colega. Usted está tocando este tema en unos videos que he visto. Entonces me parece muy importante que de esto se hable, que de esto se hable de una vez por todas porque es como si nosotros nos dejáramos determinar por discursos impuestos y los discursos impuestos comienzan a hacer daño al final de todo. Entonces, bueno, aquí yo tengo una organización de lo que se va a tratar hoy, 5 puntos, primero que todo. Entonces quiero leer un estudio que salió hace poco, la semana pasada me parece, que toca se llama el estudio muestra impactos de la cuarentena en la salud mental de los colombianos. El estudio trata entonces de como las secuelas de todo esto que está pasando en los colombianos. Entonces vamos a comenzar a leerlo. La cuarentena no ha dejado personas impávidas en Colombia. Por favor me confirman Juan y colega Oscar u Orozco si me están escuchando bien. Espero que sí. Espero que sí me estén escuchando bien porque no quiero que se pierda nada de este material. Sí, colega, muchas gracias. Por aquí por Facebook, los tres que están viendo, por favor me corroboran si están escuchando bien. Bueno, como les digo, espero que sí. Entonces, dice el estudio, hasta el momento el país suma 121 días del confinamiento por la pandemia del COVID-19, lo que no ha dejado de generar efectos en la salud mental de los colombianos quienes reflejan esos impactos en mayores niveles de depresión y ansiedad. El tema que estoy trabajando hoy, que voy a desarrollar y el tema que trabajé el mes pasado. El colega Oscar también está trabajando el tema primero de la depresión y ahorita veo que hay contenido de la ansiedad. Bueno, de acuerdo con el estudio COVID, en su primer informe titulado Los efectos de la salud mental en la población colombiana durante la pandemia del COVID-19, que fue realizada por la Universidad Autónoma de Barcelona en cooperación con el Colegio Colombiano de Psicología y otras entidades aliadas, y se aplicó entre 18.061 personas de todas las regiones del país. Buena parte de los colombianos han experimentado afectaciones en su salud mental y física.
Esto es consecuente, a todos nos ha tocado esto de alguna manera. De hecho, el 35% de las personas consultadas en el país reportaron tener síntomas de depresión desde que inició la cuarentena a nivel nacional el pasado 25 de marzo. Durante este tiempo de aislamiento, el 29% de la población también manifestó ansiedad, según los registros analizados por los especialistas. La pandemia, según lo explicado por los investigadores, acentuó la prevalencia de los efectos nocivos en la salud mental de los colombianos, que ya daban cuenta de una alta sintomatología depresiva y ansiosa. Asimismo, los analistas encontraron que el 21% de los colombianos que hicieron parte del estudio experimentaron soledad durante los meses correspondientes a las restricciones de movilidad. En el análisis encontramos que las mujeres, los adultos jóvenes entre los 18 y 29 y las personas con bajos niveles de ingresos económicos han sido las más afectadas por la pandemia, pues en estos grupos en particular se han encontrado tendencias similares de prevalencia en ansiedad y depresión. Esto es algo que coincide con estudios anteriores en los que se ve una tendencia entre los grupos poblacionales más jóvenes, especialmente entre las mujeres, con una mayor afectación y riesgo, aseguró Juan Pablo Sanabria, investigador del Grupo de Investigación de Estrés y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me confundo con la de Bucaramanga porque de ahí salí. Entonces, quien coordinó el estudio en Colombia dice, el 50% de las personas redujo su actividad física. Esto se relaciona con que hay mayor sedentarismo que implica, por ejemplo, un aumento de las dolencias en la espalda, pues mucha gente ha tenido que estar trabajando sentada durante largas jornadas, dijo Sanabria. Otro de los efectos que ha generado el confinamiento en la pandemia del COVID-19 entre los colombianos ha sido una desmejoría en el rendimiento de su trabajo. Según los análisis, el 55% de los encuestados percibió una disminución de sus ingresos económicos durante los últimos meses y el 63% desmejoró su actividad laboral. Encontramos que los hábitos de sueño, también dice el autor, que los hábitos de sueño se han visto afectados directamente, pues al modificarse cambios conductuales como las rutinas de descanso, de alimentación, de actividad física, lo que hace es contribuir a que se potencialice el efecto sobre la sintomatología depresiva y ansiosa. Por ejemplo, muchas personas están teletrabajando y tienen que coexistir con el resto de actividades que deben realizar, como profesores de la universidad que deben atender sus clases y a sus estudiantes continuar con sus rutinas y además deben responder por sus actividades familiares y buscar cómo equilibrar las cargas. Eso es importante porque hay un efecto muy nocivo de como la contrademanda de todo lo que está pasando. Esto hace que la percepción de que la actividad laboral la actividad laboral se haya mejorado y vaya un aumento como las cifras de hastío o de cansancio más que hastío, afirmó el investigador del GIES de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto también ha generado cierta inestabilidad y percepción de inseguridad respecto al futuro por parte de los colombianos, pues el 69% siente que la situación que se vive actualmente por el coronavirus ha amenazado su empleo y sus estudios, mientras que el 74% se siente que esa misma situación reduce sus ingresos. De igual forma, el 62% percibe cierto tipo de amenaza contra la salud y el 46% de los que hicieron parte del estudio dijo sentir que las relaciones personales también podían sufrir en medio de esta emergencia sanitaria. Aquí dice la cara positiva de la epidemia o de la pandemia. En medio de la pandemia no todo es malo.
Estos días de aislamiento también han propiciado nuevos comportamientos y actitudes positivas entre los colombianos, especialmente de crecimiento y realización personal. En este sentido, se encontró que el 45% de los encuestados obtuvieron altas puntuaciones en resiliencia, es decir, la capacidad que tienen las personas para sobreponerse a las dificultades y adversidades. Esto fue evidente en aspectos como que el 60% mejoró su relación con los demás, el 65% reportó un crecimiento espiritual y el 82% de los colombianos consultados aumentó su apreciación por la vida. Pese a que la gente está experimentando complicaciones en el transcurso de esta epidemia, las personas han salido fortalecidas de ella y han tenido oportunidad de crecer, aseguró Sanabria, quien resaltó que el 71% de las personas que participaron del estudio incrementó su fuerza personal durante los últimos meses. Otros resultados consolidados dieron cuenta que el 60% destacó un descubrimiento de nuevas oportunidades, mientras el 38% mejoró sus relaciones de pareja o sus relaciones familiares y el 15% también desarrolló mejores relaciones con sus vecinos. Hasta ahí vamos a dejar el estudio. Yo lo voy a poner en los comentarios cuando terminemos. Y pues para que lo investiguen, ahí en el artículo adentro está el estudio en sí. También es importante mirarlo. Bueno, entonces vamos a comenzar este tema, los fenómenos de la depresión. ¿A qué me refiero con fenómenos? Los fenómenos quieren decir unas manifestaciones de la depresión. No podemos dar cuenta de que existe la depresión si no la vemos y no la evidenciamos en la realidad. Entonces, voy a hacer una lectura de un texto que se llama Depresión, una perspectiva psicoanalítica del 2016 de Jorge Salazar, que dice, abro comillas, la depresión es y ha sido una entidad nosológica inespecífica, un padecimiento primario de las emociones, un desorden del estado de ánimo, un trastorno del humor, una enfermedad orgánica con predisposición hereditaria, una alteración de la bioquímica cerebral debido a la deficiencia de los neurotransmisores, un síndrome de origen multifactorial, un tipo de personalidad, una patología del carácter, un temperamento asociado con el genio creativo, una experiencia de crisis existencial, una actitud de la vida, en especial una forma de goce estético y de acceso al lado oscuro del alma humana, la falta de espíritu, el signo omnioso de nuestros tiempos calamitosos, la epidemia contemporánea, el jinete del apocalipsis, la moda negra, el flagelo del fin del siglo, el azote del principio de siglo, un estado mental abatido, el empobrecimiento de las funciones cognitivas, esa visible oscuridad, un conflicto psicológico entre las instancias psíquicas, una posición en el desarrollo emocional temprano, el predominio de la pulsión de muerte en la vida anímica, la cobardía moral, el preludio del suicidio, un débito de la investigación de la investidura libidinal, el perro negro, el mal de Saturno, en su acepción más antigua, un predominio de bilis negra, cierro comillas. Quería iniciar leyendo esto, que al final son muchas cosas las que influencian este diagnóstico al final. Entonces, es importante en esta diversidad como de términos y esa diversidad de significación encontrar el sentido de la depresión que lo toca a uno o que toca a los pacientes, porque no es lo mismo la depresión en un paciente con su historia particular que otra depresión, así sea diagnosticada como la distimia, o depresión mayor o depresión reactiva que ya como que salió de los manuales psicodiagnósticos. Entonces, es importante como particularizar
este padecimiento. No, como les digo, no es lo mismo en cada uno. Entonces, dentro de la definición de depresión, que no es nueva, viene desde Hipócrates, eh, la tristeza más que la depresión, viene desde Hipócrates como la elaboración de este estado anímico que abate al que lo sufre y a las personas que lo rodean. Entonces, dentro de esto, el factor principal está en la tristeza. Entonces, vuelvo al libro La semiología del psiquismo de Marco Fierro. Es un libro que trabajamos mucho en psicopatología en la universidad. Saludos a Joa, por allá que vio psicopatología con Diana. Y bueno, eso es unas épocas muy, muy importantes para nuestra formación. Entonces, dice la tristeza. Como ocurre en todos los afectos, de explicar la tristeza implica utilizar algo tan distante de ella como son las palabras, pero no queda alternativa. Las personas usan diversos términos para referirse a esta emoción. Depresión, en inicio. Tristeza, aflicción, melancolía, desánimo, abatimiento, lobreguez, infelicidad, desdicha, pena, desconsuelo, amargura, etc. O pueden describirla acudiendo a metáforas como, abro comillas, me siento como en un pozo, cierro comillas, abro comillas, todo se vuelve gris, cierro comillas, abro comillas, me encuentro en tinieblas y en total oscuridad, cierro comillas. Es una experiencia de pérdida de algo o de alguien importante. De ahí que el duelo constituye la situación más fácilmente asociada con esta emoción. Es displacentera y por lo general se acompaña de hiporexia, o sea, falta de apetito, y alteraciones en el sueño. La conducta asociada es la tendencia a la quietud y al desinterés por las actividades habitualmente importantes. Cognitivamente se caracteriza por la presencia de ideas de desesperanza, pesimismo en el futuro, de minusvalía, de sentirse inferior a los demás y de culpa. Las vivencias actuales se vuelven sombrías y de igual tonalidad se tiñen las del pasado. La memoria se ve afectada, pero aún así se evoca con más facilidad los recuerdos desagradables y molestos. Varía en intensidad, desde leve hasta intensa. Esto es, puede presentarse desde un leve desaliento hasta el profundo dolor psíquico. Algunos autores, de acuerdo con la intensidad, les asignan nombres específicos. Así, le llaman tristeza cuando es leve y utilizan el término de melancolía si es intensa. Esta parte es supremamente importante porque ahorita les voy a hablar de una tesis de maestría que se titula La depresión, una crítica de una noción desde el psicoanálisis, de Carmen Sofía Jiménez Sánchez, de la Universidad Nacional de Colombia, la maestría en psicoanálisis, subjetividad y cultura. Ella entonces hace un recorrido histórico del concepto y en el principio era la melancolía o como la tristeza profunda la que marcaba estos estados anímicos. Y después, en el paso del tiempo, viene el siglo XX y ahorita el siglo XXI, que se traza algo, bueno, para mí es extraño. Para mí es extraño porque va más allá inclusive de la ganancia de la farmacéutica y el interés de la farmacéutica en lo económico. eh, Va más allá y nos habla de algo social, de algo que en la contemporaneidad no aguantamos, que es difícil de sostener. Es como si fuera un peso muy difícil ya con la caída, por ejemplo, de sostenes que existieron en siglos pasados como el Dios, por ejemplo, la caída de ideales, por ejemplo, de ideales políticos o muchas otras cosas, y al final lo que queda es un discurso de la ciencia, que es un discurso de la ciencia que no termina de explicar el fenómeno. Es decir,
que es como un sufrimiento necesario, inclusive, es un sufrimiento necesario de la sociedad, pero entonces llega el discurso de la psiquiatría y comienza a ocupar esos espacios que se dejan de lado. Entonces, la tristeza es parte del repertorio emocional de los seres humanos, constituyendo una experiencia universal asociada a las pérdidas, pero puede ser también una manifestación psicopatológica. Depresivos, trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, episodios depresivos de los trastornos bipolares y es parte importante del cuadro clínico de otros muchos trastornos. El trastorno adaptativo con humor depresivo puede constituir un efecto secundario de medicamentos como, bueno, hay unos medicamentos de, de los psicofármacos que pueden desarrollar unos estados mentales alterados. En este caso de la tristeza y la depresión. Entonces, habiendo como abierto este panorama de la tristeza constituye el afecto principal de la depresión, entonces voy a pasar a lo siguiente. Paul, un saludo. ¿Me confirma si me está escuchando bien, por favor? Valentina, un saludo también. Bueno, entonces en mi Instagram estuve publicando en este mes como los conceptos del DSM-5 en su edición del 2014. Ahorita pues seguramente va a salir otra. Entonces nos habla de el trastorno depresivo persistente, o sea, la distimia. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. Es decir, que la distimia es una cosa constante y debe durar mínimo 2 años. Trastorno depresivo persistente, distimia, entonces vamos a ver las características. Presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes, o sea, los síntomas que lo marcan como verdadero. Poco apetito o sobre alimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga. 4, baja autoestima. 5, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 6, sentimiento de desesperanza. Esto es la distimia. Ahorita vamos a ver el trastorno de depresión mayor. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza, o de la observación por parte de otras personas. Por ejemplo, se le ve lloroso. En niños, como una nota adicional, en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. El segundo criterio, disminución importante de interés o placer por todas o casi todas las actividades de la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. 3, pérdida importante del peso sin hacer dieta o aumento de peso. Es decir, que están las dos posibilidades. Modificación de más del 5% del peso corporal en un mes o disminución o aumento del apetito casi todos los días. Nota, en los niños considerar el fracaso para el aumento de peso esperado. 4, insomnio o hipersomnia casi todos los días. Dormir mucho o no dormir nada. Agitación o retraso 5. Psicomotor casi todos los días, observable por parte de los otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada.
puede ser delirante. Esto es muy importante. Puede ser delirante porque ahorita vamos a ver lo que significan los estados afectivos y las psicosis afectivas. Las psicosis afectivas tienen que ver mucho con esto, inclusive en la depresión mayor lo que se marca es que existan estas, estos estados delirantes. Casi todos los días, no simplemente autorreproche o culpa por estar enfermo. Bien, el octavo criterio de la depresión mayor es disminución de la capacidad para concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días a partir de la información subjetiva o la observación por parte de otras personas. Estos son los criterios de la depresión mayor del DSM-5. Es tremendamente discutible esta parte porque, bueno, para mí que he leído y he mirado esto por este mes y ya, bueno, antes lo había mirado, pero por este mes me dedico a mirar y más a mirar con una actitud crítica frente a a este recetario. Bueno, suena duro, pero sí, así es. Entonces, aquí como que de lo grave, porque antes era melancolía, como les había dicho, eh, tiene que ver con como este cambio y es un acto de suavizar la enfermedad mental. Es decir, bueno, una depresión mayor no es nada suave, pero entonces en estos criterios, pues en muchos de nosotros podemos caer en estos criterios y no necesariamente tener una depresión mayor. Bien. Dejé un video que hice el 15 de la depresión menor, un concepto que me llamó mucho la atención, que desaparece hace más de 20 años, que desaparece justamente por este sentido, y es que en esa definición dice el texto que consulté, que es Fundamentos de Medicina, Psiquiatría, dice justamente que es un fenómeno social y es como un fenómeno de la época, ¿sí? Entonces los invito a que vayan a ver ese video donde hablé de esta parte. Bien, vamos a comenzar a leer entonces la depresión en el DSM-4, que es el capítulo de la tesis de la que les hablé, depresión crítica desde el psicoanálisis. Entonces, una noción crítica de una noción desde el psicoanálisis, de Carmen Sofía Jiménez Sánchez. Entonces, primero que todo, en un capítulo habla de el paradigma de los psicotrópicos en la psiquiatría contemporánea. Por ahí también hice una publicación en el Instagram de algo que dice Rudinesco frente eh, a los psicofármacos, ¿sí? Lo voy a leer. ¿Por qué estamos contentos de tener psicotrópicos? Porque la sociedad en que vivimos es insoportable. La gente ya no puede dormir, está angustiada, tiene necesidad de ser tranquilizada, sobre todo en la megápolis. A veces me reprochan haber inventado la camisa química, pero sin los psicotrópicos se hubiera producido tal vez una revolución de la conciencia humana que clamara: esto no se soporta más, mientras seguimos soportando gracias a los psicotrópicos. Esto lo dijo Henry Laborit, el creador de la psicofarmacología, citado en Rudinesco. Entonces es importante también inclusive cuestionar estas dinámicas de los psicotrópicos. Bueno, son necesarios en algún momento, claro que sí, no estoy diciendo que no,
pero en algunos otros momentos son sobrevalorados y entonces, bueno, inclusive hay malos diagnósticos y esos malos diagnósticos hacen que las personas caigan en una dependencia, por ejemplo, que es el gran peligro. Entonces dice la autora Carmen Sofía Jiménez, citando a Lanteri Laura en su texto, abro comillas, sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna, cierro comillas, sostiene que el paradigma actual, liderado por la Asociación Americana de Psiquiatría, empieza a partir de los años 80. Inclusive hay que ubicarnos en esa época porque es importante como el desarrollo de estos discursos que terminan, como dije al principio, determinándonos. Y se basa en la exaltación de la medicación por encima del estudio riguroso en las entidades clínicas, ya que se pierden y relativizan las ideas de estructura, entidad clínica y enfermedad mental, que sí tuvieron su importancia en épocas anteriores. En pocas palabras, el modelo actual, según el autor, se caracteriza por una desubjetivación tanto de la clínica como del saber psiquiátrico. Esa palabra desubjetivación tiene que ver con la lógica inclusive es una lógica no tanto conductista, porque lo conductista puede ser inclusive más dedicado en algunos tratamientos. Bueno, el colega Oscar la recomienda para la depresión. Es muy bien, claro, en algunos momentos funciona, en algunos otros momentos no tanto, pero entonces comienza este modelo y este comportamiento de la psiquiatría, de medicar y más allá de medicar, no hacer seguimiento y no mirar la historia del sujeto. Eso es lo que termina haciendo daño, porque entonces los psicofármacos, por muy milagrosos que sean, no pueden frente a todo, ¿sí? Entonces, la depresión, entonces vamos a entrar a la depresión en el DSM, la distinción entre la enfermedad y el sujeto. También una concepción muy importante porque entonces ahorita ya se nos ve como objetos de un mercado y objetos de unas prácticas que al final nos quitan lo humano. Bien, en el discurso médico y en la disciplina psiquiátrica, desde las teorías hipocráticas de las enfermedades hasta la concepción moderna de los trastornos mentales, los diagnósticos se han configurado a través de observación de síntomas y signos, como padecimientos expresados por los pacientes y sobre todo por el médico, cuando el médico interviene con el objetivo de adelantar un tratamiento que ha estado siempre orientado a suprimir o aliviar estos síntomas. Lo que al parecer podría estar ocurriendo en la psiquiatría americana, al menos en lo que se respecta a los manuales, cuya práctica pareciese perdida en una colección de trastornos, en una mezcla descontrolada de síndromes y signos y una explosión de tratamientos psicofarmacológicos que no dan cuenta de la enfermedad en juego. En este panorama, a nombre de la cientificidad del proceder médico psiquiátrico, se apresura a examinar, encuadrar o parametrizar un comportamiento, un desorden mental y a realizar tratamientos poco profundos. Eso es una crítica muy importante, ya que, bueno, ustedes si han tenido experiencias, no estoy hablando de los psiquiatras, es importante, porque hay psiquiatras muy buenos, hay psiquiatras muy malos, como psicólogos muy buenos, psicólogos muy malos o que tienen como un problema en su proceder, pero la superficialidad es lo que hace daño a los pacientes y a quien vaya a ser tratado por ese profesional. Y comandado siempre por los psicofármacos que sostienen, afectan y algunas veces desordenan a nombre de la industria farmacéutica para con ella tener un impacto cultural y social de patologización de los individuos al interior de ella, que se les quita su subjetividad, la palabra y la oportunidad de desplegar su historia para darle un nombre y una pastilla. Además eso tiene una lógica de
en una lógica inmediata y está comandada por el capitalismo, convirtiendo al sujeto en un objeto que debe ser farmacotizado, durmiendo en un sueño de falsa felicidad. Entonces aquí apunté que a la tristeza hay que darle lugar, hay que darle un lugar en la historia y hay que darle un lugar inclusive para ser hablada, porque, bueno, estoy hablando de tristeza, no estoy hablando de depresión, porque eso es lo más justo. Entonces, Elizabeth Rudinesco nos alerta, abro comillas, en la inexistencia del sujeto, la que determina no solo las prescripciones psicofarmacológicas actuales, sino también las condiciones ligadas al sufrimiento psíquico. Cada paciente es tratado como un ser anónimo perteneciente a una totalidad orgánica. Eso también es muy importante, darnos cuenta de de ese molde donde se mete al objeto, porque no, como acabo de decir, no somos sujetos, sino que somos objetos de una intervención farmacológica. Eso también tiene que ver con el concepto de farmacodependiente, utilizado en las drogas. Es importante también como que se le quita el estatuto de ser social, de ser, sujeto y de ser individual con su propia historia para tratarlo, como una máquina. Tratarlo como una máquina. Yo le quito este tornillo, le pongo este nuevo, entonces ya, funciona. Y eso pues en lo humano se queda muy corto, ¿sí? Bien. Cristian, Santiago, bienvenidos, muchas gracias. Me dicen si en Facebook se me escucha bien. Quiero hablar de la experiencia clínica con la depresión, que, bueno, por todo lado está. Eso es inherente al contacto clínico con el paciente, inclusive si no existe de base una depresión, ¿sí? En algún momento y en algún, lugar del proceso, el sujeto siente tristeza, se siente sin ganas inclusive de vivir, sin ganas de seguir, como un sentido de vida, ¿sí? Eso es importante porque, pasa mucho, ¿sí? Y no significa justamente que tenga una depresión o un trastorno, ¿sí? La experiencia entonces es, pensada desde el contacto con, pacientes y, bueno, como les digo, casi todos caen, en un momento tristeza. He tenido inclusive pacientes donde, han sido resultado de una operación de tratamiento psicofarmacológico. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por decirme en Facebook. De tratamiento psicofarmacológico y comienzan, bueno, yo los he recibido como resultado de esta operación, inclusive, dependientes y con un miedo, tremendo a dejar los fármacos, porque si, significa que si los dejan se puede salir todo de las manos. Entonces ahí, eh, bueno, como el objetivo es tratar la historia del sujeto, la historia, que ha, construido toda esta manifestación fenomenológica, de tristeza y depresión. Bueno, no puedo hablar de casos específicos, pues obviamente por ética, pero el contacto con la depresión siempre es una cosa del día a día. Bueno, sigo con la última cita de Elizabeth Rudinesco, que dice: es la inexistencia del sujeto la que determina no solo las prescripciones psicofarmacológicas actuales, sino también las condiciones ligadas al sufrimiento psíquico. Todos sufrimos psíquicamente, ¿sí?
Cada paciente es tratado como un ser anónimo perteneciente a una totalidad orgánica, arriba lo dije, inmerso en una masa donde cada uno es la imagen de un clon. Se ve, no, de un clon, ve cómo se le prescribe la misma gama de medicamentos frente a cualquier síntoma. Entonces es importante tener una actitud crítica. No estoy diciendo que no hay que estar en esta dinámica de cuando el psiquiatra manda medicamentos o algo así, sino que hay que tener una actitud crítica. Inclusive el paciente mismo debe ir sintiendo cómo funcionan esos medicamentos en el interior, y es importante que le diga al psiquiatra. Bueno, también les voy a dejar esta tesis porque, bueno, es una cosa muy profunda y es una cosa muy importante para mirarla si quieren profundizar en la depresión. Ya leímos el trastorno de depresión mayor. Vamos a la quinta parte, que es donde, bueno, quiero leerles antes de pasar a la quinta parte un fragmento de lo que les estaba hablando, que se llama las psicosis afectivas, ¿sí? Las psicosis afectivas tienen que ver con un desconocimiento de la realidad, inclusive una construcción de un delirio y, bueno, una cosa bien compleja. Pero entonces me encuentro con algo que se llama el episodio depresivo al interior de estas psicosis afectivas. La característica esencial es un humor disfórico, generalmente de depresión o de pérdida de interés o placer en todas o casi todas las actividades usuales o pasatiempos. Este trastorno es predominante, relativamente persistente y debe durar por lo menos 2 semanas. Se asocia con otros síntomas del síndrome depresivo, tales como trastornos del apetito, cambios de peso, trastornos del sueño, retardo o agitación psicomotora, disminución de la energía, sentimientos de minusvalía o culpa, dificultad para pensar y concentrarse y pensamientos de muerte o suicidio, intento de suicidio. El paciente se siente triste, decaído, desanimado, desesperado o manifiesta que nada le importa o que no disfruta nada. Su cara es inexpresiva o triste. Luce envejecido. Las comisuras de los labios están inclinadas hacia abajo. Hay pérdida de interés en el trabajo o en las diversiones y tendencia a aislarse de los amigos y de la familia. Algunos síntomas físicos tales como la cefalea y la constipación son muy comunes en el paciente deprimido. Dolor de cabeza o problemas digestivos. Además de depresión, puede, especialmente en su comienzo, manifestarse únicamente con síntomas orgánicos que pueden disimular muchas enfermedades, que pueden simular, digo. La anorexia y la pérdida de peso, que pueden ser de varios kilos, a menudo hace que el médico sospeche la existencia de un cáncer y que se ordenen exámenes costosos y necesarios. Una evaluación cuidadosa del estado mental y una buena historia psiquiátrica que demuestren antecedentes depresivos, personales o familiares, ayudan a confirmar el diagnóstico. En otros pacientes se pueden presentar el aumento de apetito y la ganancia de peso. Estoy hablando del episodio depresivo explicado hace más de 20 años. Y si ustedes ven, esto tiene que ver con algo parecido a la depresión mayor. Nata Santo, saludos. El acompañamiento del medicamento con el análisis es una fórmula muy ganadora en la depresión. Bueno, sí, es importante. Y como les digo, no se puede desconocer la existencia y el efecto positivo de el medicamento, del psicofármaco. Inclusive tener el mayor acompañamiento del psiquiatra, porque también me he encontrado con pacientes que están tomando una droga hace 2 años y no tienen el seguimiento del psiquiatra. Entonces se comienzan a habituar
y se comienzan a crear una dependencia a esos medicamentos. No, es importante tener un acompañamiento desde el psiquiatra para complementar el análisis o el tratamiento donde se esté la persona. Puede ser cognitivo-conductual o puede ser cualquier otro. En mi caso, ese es análisis lo que hago. Sí, total, psiquiatra y psicólogo. Es cierto, Nata Santo, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso para ti. Bien. Bueno, vamos a seguir con, bueno, aquí entonces con este episodio depresivo que se me parece mucho a lo que leímos de la depresión mayor y es, bueno, es importante porque se le quita fuerza o se le pone fuerza a el discurso médico psiquiátrico ahora, pero se le quita como la rigurosidad que traía en la historia y esa rigurosidad, además que se pierde, se banaliza. Bueno, eso es una crítica bien fuerte que puedo hacer. Se banaliza y entonces comienzan a diagnosticar por signos muy, bueno, que todo mundo puede tener, ¿sí? Y ahorita que les hablé del, a ver, del delirio, es que el delirio es el puente de lo antiguo, de las psicosis afectivas, a que rayan con la depresión y se terminan como legitimando las depresiones más que el desorden delirante y por parte de la psicosis. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta y hacerle seguimiento, porque la psicosis, como les acabo de decir, es un desconocimiento de la realidad que todos legitimamos y es una construcción alterna de la realidad para el sujeto defenderse o para angustiarse o para sentirse abatido por esto. Entonces, es muy importante. Bueno, esto es un término muy sencillo porque la psicosis es una cosa bien fuerte y bien explicada teóricamente. Camila Bastidas, muchos saludos a ti. Bien. Entonces, para ir como redondeando esto de los fenómenos de la depresión, es importante tener en cuenta que no toda tristeza es depresión y la depresión tiene que estar bien delimitada y tiene que estar bien explicada. Cuando desaparece la depresión reactiva, que era hace poco de lo que se hablaba, eh, entonces estamos solamente con la distimia, que son 2 años, o estamos con la depresión mayor. Entonces como que estamos determinados a algo bien fuerte que no necesariamente es una mm, patología, o si es una patología, pues entonces hay que tratarla. Pero si no es una patología, si la tristeza no está hablando de una disfunción, no sé, globalizante, por ejemplo, globalizante donde el sujeto cae en un desinterés global constante por el mundo, entonces podemos hablar de otra cosa, podemos hablar de que esto lo está creando inclusive el mismo coronavirus que nos tiene abatidos a todos. Bien, entonces voy a entrar a hacer unos comentarios desde el texto Duelo y Melancolía, 1917 y 1915. Freud lo escribe, está en el tomo 14 de las obras completas de Amor Rotu. Dice, en época muy temprana, probablemente en enero de 1895, Freud había enviado a Fliess un detallado intento de explicar la melancolía, término bajo el cual Freud incluía por lo común lo que ahora suele describirse como estados de depresión. Esto es una nota introductoria
de James Strachey en la obra completa. Entonces, lo que antes se llamaba melancolía, ahora se llama depresión, ¿sí? Es fundamentalmente importante entender eso, porque la melancolía era entendida, como lo leí al principio, como una expresión artística inclusive, pero como también generadora de estados mentales muy fuertes que llevaban a la muerte, al suicidio. Muchos saludos, profe. Muchas gracias por seguir compartiendo y explicando el contenido. Con mucho gusto, Camila. Me alegra mucho que estés acá. Bueno, entonces Freud sí incluía este término de melancolía comparado con el de depresión, era en términos puramente neurológicos. Inclusive hay que también entender que no solamente el cerebro funciona para crear estos estados mentales, sino que también tiene que ver el individuo, su historia, la familia, la sociedad, bueno, todo eso, porque no todo es neurológico. Freud entonces en este contexto hace una comparación de la depresión no con el dolor que se produce por un duelo, sino con la melancolía que significa retirar todo el interés del yo por el mundo exterior. Y dice, la melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja de sentimientos de sí que se exteriorizan en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. Este es Freud, la página 242 de esta obra, Duelo y Melancolía, y dice, en la melancolía el objeto no está realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor. Por ejemplo, en el caso de una novia abandonada. En otras circunstancias nos creemos autorizados a suponer una pérdida así, pero no atinamos a discernir con precisión lo que se perdió. Esto nos llevaría a referir de algún modo la melancolía a una pérdida de objeto sustraída de la conciencia, a diferencia del duelo, en el cual no hay nada inconsciente en lo que atañe a la pérdida. El duelo es una reacción normal de una vivencia o de una crisis circunstancial, o sea, de los eventos. Pero la melancolía, Freud lo dice en este texto, que tiene que ver con algo que viene de lo inconsciente o algo que habla de la estructura del sujeto, que tiene que ver también con una tristeza muy profunda y más que todo con un delirio. Ahí viene, con el delirio viene la caracterización de estado mental de la psicosis. Bien, muchas gracias por estar conectados por ahí, por opinar y por interactuar con estos lives. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, quieren opinar otra cosa. Voy a leer. Luza, muchas gracias. Saludos. Eh, Nata, gracias. Qué buen abordaje de la melancolía, dices. Ese texto lo leí, lo volví a leer hace poco y tiene unas cosas muy impresionantes. Freud ahí como que demarca qué es lo que es el duelo, que además no sé dónde sacan el duelo patológico, que es el término ahorita utilizado. El duelo no necesariamente es un desorden o un descontrol de la personalidad, no. El duelo es algo natural de la respuesta a la pérdida del objeto. Y la pérdida del objeto demanda como si uno trajera la libido, trajera las energías que estaban puestas en el que se fue al propio yo. Esa conceptualización del duelo
es totalmente muy bella leerla. Pero cuando habla Freud de la melancolía que está aparte de hace parte del inconsciente, que hace parte de algo que inclusive no se puede atrapar y no se puede atrapar ese sufrimiento real, porque entonces cuando hablamos de la como los trastornos afectivos y de esto delirante, entonces ahí comienzan a hablarnos de algo que es real, pues que algo que viene desde allí, que viene desde lo que no se puede simbolizar y no se puede explicar. Buenísimo el texto, poco se habla del sentido real de la melancolía, es cierto. También poco se habla del sentido real em, de la depresión, ¿sí? La depresión no tiene ese sentido profundo y ese sentido como que le quieren dar en la contemporaneidad, sino que todo mundo es depresivo y como se utiliza, no, es que estoy depresivo, es que no, eso está mal utilizado, ¿sí? Estoy triste, es otra cosa. Muchas gracias, Nata. Un saludo. Dianel, un saludo a Dianel desde Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte. Espero que todo vaya bien. Bueno, entonces voy a leer mi conclusión de este tema, que ya no, se nos van, ya nos faltan 10 minutos más o menos para acabar la temática. Mi conclusión parcial es de la depresión como estado mental es que existen muchas imprecisiones en torno a este concepto. Se ha venido transformando desde la antigüedad hasta convertirse en lo que ahora es. Una entidad con autonomía confusa y con tratamientos que entienden a quienes la padecen como objetos de intervención psicofarmacológica rápida y una exclusión del sujeto muy drástica y totalmente hostil. Ya no se preguntan nada, se responde todo, sin preguntas, ante un sujeto social angustiado. Voy a parar acá. Dice Lusa, ¿por qué los artistas son tan vulnerables con la melancolía? Uf, eso es una pregunta bien profunda porque tiene que ver con la personalidad, en mi entendimiento, tiene que ver con la personalidad y tiene que ver con la sensibilidad que les genera el arte. Es decir, que ellos están como más a flor de piel con todo lo que es este mundo hostil, ¿sí? Es este mundo que puede no ser fácil, inclusive ahorita lo descubrimos con el coronavirus, descubrimos que pues la gente sigue siendo corrupta, sigue delinquiendo ante algo tan fuerte y tan duro de vivir. Entonces, un artista, siento, y pues con la experiencia que he tenido con los que conozco, un artista está más abierto a toda esa miseria. Y perdónenme si digo miseria, porque es que es una miseria, pues porque es que uno está solamente fijado en cómo violan a los niños, en cómo, inclusive es una responsabilidad tenerla, claro que sí, no estoy diciendo que no se pueda tener, pero uno estando siempre fijado en eso tan hostil y tan horrible que es la realidad humana, pues es abrumador. Y los artistas tienen esa sensibilidad, entonces por eso sufren más, por eso tienen un camino muy particular y comienzan a tener inclusive una cosa que se puede leer como una depresión, pero no es una depresión, es una tristeza que generan las cosas del mundo, ¿sí? Nata Santo dice, coincido con la percepción más expresa de la crueldad del mundo, que es un hecho, claro. Inclusive nosotros,
nosotros tenemos unos mecanismos en la mente que se llama, bueno, en el sueño, la censura. Se me va a acabar el tiempo en el Instagram, nos vemos por el Facebook. Se llama la censura como la condensación el desplazamiento, que son mecanismos que nos hacen olvidar, y el olvido es lo que nos mantiene vivos. Nosotros no podemos aguantar siendo conscientes de todo, porque no resistiríamos. Bueno, Dianel, yo tuve una pérdida hace poco y cada noche tengo sueños con esa persona, y hay días donde me hace sentir muy triste. El despertar cada día es más real. Sí, Dianel, inclusive esto, hay que asumirlo. Y hay que asumirlo con la actitud, la pérdida de una persona real. O sea, tú estás en duelo, no es que estés enferma, no, estás en duelo, pasando por un duelo, por una pérdida muy dolorosa y por una pérdida muy significativa en tu realidad. Que sueñes con la persona que has perdido es totalmente consecuente con los movimientos anímicos que pudo generar esa persona. Entonces, los movimientos anímicos, es decir, cómo la amabas tanto, y cómo te duele tanto esa pérdida, y cómo es de significativa esa pérdida. Entonces, que sueñes con él, pues pueden ser de sueños desde lo traumático hasta sueños que cumplan como la última voluntad de esa persona, que pues es como si te pacificaras con él o algo así. Bueno, no hay que mirar tus sueños en particular, Daniel, pero es una consecuencia de la pérdida de objeto, es decir, la pérdida de este sujeto que se fue. No se puede pensar que entonces no, es que estoy deprimida. No, no puede. Para eso hice estos lives, porque las reacciones normales a las pérdidas de las personas, o de los objetos, o del trabajo, o algo así, tiene que ver con una consecuencia, no con una enfermedad. ¿Sí? Entonces, acompáñate mucho con esa pérdida de las personas a las que amas, de tu trabajo, de tu labor. No te dejes ensimismar por eso, porque entonces ahí ya puedes caer en una tristeza profunda, y es posible una depresión, sí, pero entonces el camino para llegar a la depresión es muy largo, no es un camino sencillo. Muchas gracias, Diane, por la participación. Nata Santos, muchas gracias por estar viendo. Entonces, dice, termino con esto. En esta reflexión dice: hay una evidente transformación de lo que antes eran las psicosis afectivas, con la melancolía al interior. Hay una homogenización de lo duro del diagnóstico a lo blando, es decir, de la psicosis a ahorita, que pues, inclusive las depresiones no están ubicadas en ninguna estructura, ni la psicosis, ni la neurosis, y en el DSM-1 sí estaban. Entonces, como los manuales diagnósticos van evolucionando, pero también van perdiendo su rigurosidad y volviendo todo orgánico, que tampoco es una respuesta importante ahí, porque todo no es orgánico, todo no está en nuestro cerebro, inclusive. Bien, refiriéndose desde depresiones menores hasta la distimia. Las depresiones, cualquiera que sea su manifestación, hay que darles un lugar en la actualidad del paciente. Al mismo tiempo, él o ella deben comprender su sentido en la historia y lograr resignificar, o sea, volver a entender lo profundo del dolor y de la tristeza, para asumir desde un lugar diferente una nueva actitud ante la vida, no desde la tristeza muda, sino desde la palabra transformante. Esto es mío, y con esto termino este live. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por estar acá, y un abrazo muy grande para ustedes. Que estén muy bien.